¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Gabriel. ¿Cómo te encuentras? Me presento, yo me llamo Henry, soy estudiante de acá de la Universidad San Ignacio de Loyola del curso de Proyecto Integrador. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo te encuentras? Hola Henry, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Bien, bien, en realidad por ahora bien, Excelente. descansando semana después del trabajo. Así es, ya estamos ya entrando a un fin de semana, estamos ya para poder descansar muy bien, ¿no? Porque de esto del trabajo de lunes a viernes, a ti más que todo tienes mucha carga laboral, ¿no? Y espero que en esta oportunidad la información que nos puedas brindar para poder mejorar nuestro producto, que es en base de tableta para taza de algarroba, con especias y hierbas aromáticas peruanas. Y para ello, de tu apoyo para que en esta oportunidad de la entrevista nos puedas brindarnos sugerencias, opinión de nuestro producto, saber que tú nos puedas informar, ¿no? De todo este proceso de la transformación, porque nosotros vamos a usar harina de agarroba, toda y más harina, como cuáles, canela y clavo de harina, meña y menta en harina, y también lo que es el anís. Todo va a ser en polvo, ¿ya? Y bueno, claramente de tu apoyo para que nos puedas sugerirnos. Y acá va la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre nuestro producto La Algarroba? ¿Cuáles serían tus propias recomendaciones? Porque en sí nosotros va a ser tableta para taza, va a ser bebible. Coméntanos. Eh, bueno, primero, encantado de apoyarte, de ayudarte. Sí, bueno, gracias al tema de la experiencia, poder aportar algo, ¿no? En cuanto a la algarroba, sabemos pues, que es un producto netamente originario del norte del Perú, ¿no? Entre ciudades de Lambayeque, Piura, Tumbes, que es donde realmente crece por el tema del clima. Eh, digamos, es un producto que todavía no es bien apreciado a nivel Perú. En realidad, se consume mucho más en la zona del norte, ¿no? E incluso tiene pues también un consumo bastante corto, ¿no? El sabor es un poco fuerte, es dulce, sí, es rico, es empalagoso. Para los que disfrutamos del algarrobo, se consume mucho más en forma de algarrobino, no tanto en tableta. Ah, muy bien, muy Lo bien. que me consta de hacerlo, ¿no? Normalmente se consume pues a nivel de una especie de un jarabe, ¿no? Como la miel de abeja, ¿no? Así es. El tema de la tableta a base de polvo, este, de polvos o de varios productos en polvo, sería algo bastante innovador en el mercado y sería una forma nueva de dar a conocer el producto y de que las personas puedan tener una mejor percepción del algarrobo, un mayor conocimiento, Así es. Excelente, ¿no? excelente. Eso sería bastante importante. Yo creo que es un producto que puede repercutir dentro del mercado, ¿no? Ya que entraría dentro de las tabletas que hay ya en el mercado como Así es. algunos chocolates, ¿no? Así es, tal cual como lo comentas. Y bueno, que ya estamos entrando ya al área de producción y calidad, porque yo tengo entendido que tú ya tienes experiencia, ¿no? En la parte de lo que es en producción, calidad, de acuerdo a la carrera que has estudiado. Coméntanos de ti. Tú has tenido ya experiencia en ello. ¿Cuál es tu carrera profesional? Bueno, mira, yo en realidad soy ingeniero en industrias alimentarias, ya tengo experiencia en el sector industrias de alimentos, varios años, aproximadamente unos 14 años, 10, 14, 15 años, ¿no? Si contamos la parte que me tocó ser especie de practicante, ¿verdad? Sería algo de 16, 17 años, ¿no? Dentro del mercado. Dentro de esto, pues Excelente. hay varios rubros en los cuales he participado, ¿no? Entra el tema de embutidos, pesca, ¿no? Transformación de productos en Así es. harinas, Así es. ¿no? El tema de agroindustria, ¿no? Bien. Justamente ahora estoy ligado directamente al tema de alimentos propiamente, pero estoy dentro de un rubro que es envases para alimentos Ah, frescos, muy en bien, realidad, excelente. o de frío, pero que se exportan, ¿no?
Muy bien, muy bien. Y ello, ¿no? De acuerdo a lo que nos comentas, ¿no? Sobre el proceso de la transformación de nuestro producto que es en tableta para taza. Coméntanos, en qué consiste este proceso productivo para que nuestra bebida saludable sea en base a la algarroba? ¿En qué consiste este proceso de producción? A ver, básicamente el proceso de producción se, digamos, parte desde la captación de las materias primas, ¿Ya? ¿no? Que uno necesita para poder elaborar. Entonces, básicamente capta desde la recepción de la materia prima, llega bueno, al lugar, en este caso a las instalaciones donde se va a procesar, debería de pasar por un control de calidad para poder saber el tipo de materia prima que se tiene. Posterior, ya empieza todo el proceso productivo con el soporte de las demás áreas que deberían de haber, ¿no? El tema, por ejemplo, si vas a utilizar materiales, maquinarias, equipos, ¿no? Otra vez nuevamente un control dentro del proceso productivo para, ¿Ya? digamos, verificar que no haya nada que pueda alterar el producto, ¿no? Si bien es cierto, como mencionas, lo que vamos a usar es el algarrobo. Así Entonces es. pueda que por ahí no haya algo que contamine, digamos, el producto y pueda, digamos, alterar el sabor final, ¿no? Y después obviamente va a venir el tema del ya, digamos, del producto terminado, que ¿Ya? donde va a tener que influir el tiempo de almacenamiento, ¿no? Y va de el envasado, ¿no? Así Y el es. transporte, recuerda, si me hablas de una tableta, recordemos que estas tabletas, bueno, la referencia más o sea, más inmediata que uno puede tener de las tabletas de acá es las que se usan para Navidad, ¿no? Para fiestas de muchas personas, las chocolatadas, esto. Entonces, las tabletas son frágiles, ¿no? Así Entonces, es. mucho tiene que ver el transporte y el almacenamiento, ¿no? Para que cuando lleguen digamos, al consumidor final, no lleguen pues quebradizas, ¿no? No lleguen acá. Y eso es muy importante, la percepción del consumidor final. Así es, claro, tal cual como me lo comentas, ¿no? Y en base, habías mencionado sobre el envase. El envase de producto que vamos a utilizar es en papel Sí, craft. bueno, Así a es. ver, ¿Qué nos sugieres de en que cuanto a sería lo del adecuado? envase, tiene que ver mucho, como te digo, el tipo de materias primas que estás utilizando y el tipo de productos que estás elaborando. Por Ya, ejemplo, las tabletas tienen que tener un tema de almacenamiento y dentro de este tema de almacenamiento básicamente influye en las condiciones ya, e influye el envase, ¿no? Normalmente se emplean y hemos visto que usan una especie de una película plástica, ¿no? El Sol de Cusco, Winter, así las es. referencias más cercanas que tengo, utilizan una bolsa plástica, ¿no? Como, digamos, como envase. Pero, digamos, podría cambiarse ahora que estamos con el tema de ecoamigables, ser un poco Ya, ecoamigables, ¿no? Podría verse, o hay alternativas en el mercado, ya, digamos, que pueden ir dentro de la presentación y dentro del consumidor sin afectar el medio ambiente, ¿no? Recordemos que el plástico, cuando uno lo desecha, tiene algo de más o menos 300 años en degradarse, así ¿no? es. Entonces es bastante. Si el consumo fuera masivo, pues imagínate, estaríamos alterando todo el tema ambiental. Pero si se consigue una especie de envase que sea biodegradable, que ya existen en el mercado y que no pueda influir dentro del, digamos, del producto que vas a ofrecer, sería muy, muy, muy bueno, ¿no? Es más, eh, por ejemplo, creo que uno de los factores del por qué se utilizan las bolsas plásticas y en base a un poco de experiencia que puedo tener es el punto de que en las tabletas se utiliza grasa, no las tabletas de sol del cuco acá, Entiendo. un alto contenido de grasa. Y por lo que me acabas de comentar hace un rato, las materias primas que vas a elaborar son en base a harinas, ¿no?
no he escuchado de repente el porcentaje de grasa, o de repente sí lo vas a emplear porque lo vas a necesitar para poder formar la emulsión, Así ¿no? es, La en la emulsión del transformación. producto digamos, que vamos a utilizar la palabra amalgamar, ¿no? Que se junte y que pueda formarse esa película, ¿ok? Entonces, pero si el porcentaje de grasa es mucho menor, los envases biodegradables pueden ayudar mucho, ¿no? Y las Entiendo. recomendaciones que tiene que tener el consumidor también, final, para que pueda saber cómo lo debe almacenar. Así es. Y con referencia al papel craft, ¿lo has oído últimamente? ¿Qué referencias has tenido de este material, del papel craft? ¿O ninguna? Eh, papel craft. Sí, Así es. mira, muchos por ejemplo, el papel craft tiene, digamos, una connotación, ¿no? ¿Qué sucede? Y creo yo, por ejemplo, aquí influye mucho de repente el tema que te comentaba hace un ratito de las tabletas de Solicup o Winter y algunas otras marcas por ahí. No creo que estamos tocando marcas, no deberíamos, creo, no sé. Pero el tema es, por ejemplo, es que como te comentaba, estos productos tienen un alto contenido de grasa. ¿Qué sucede Ya, con el papel? Ya lo sabemos, es absorbente. Entonces, eh, puede que repercuta mucha la cantidad digamos, de grasa que tengan estos productos en el papel craft. Y como nosotros somos peruanos y creo que a todos acá, es más, creo que a nivel mundial todos nos entra por la vista. Entonces, ya, imagínate que vayan al mercado o no, o a la tienda y vean un papel, en la tableta de chocolate de estas marcas y de ya. repente unas manchas. Lo primero que vamos a pensar, el chocolate se está derritiendo o, digamos, lo coges y de repente en tu mano se puede dejar. Pero el producto Entiendo. que me comenta de repente tiene una menor cantidad de grasa y eso no le va a permitir. Entiendo, y ello se verá en el proceso de la transformación, ¿no? Porque claramente el producto, si vamos a poder implementar algunos ingredientes, ¿no? Que tienen un porcentaje de grasa para que pueda compactar, ¿no? La tableta en sí. Claro, no solamente para poder compactar, porque recuerda que estas tabletas, cuando uno prepara las famosas leches chocolatadas, Así es. eh, tiene una muy buena cantidad de grasa y eso es lo que normalmente nos agrada a nosotros los peruanos, ¿no? Así es, Que sí. la Tienes razón. grasita, ¿no? La grasita es la que manda, ¿no? El poquito de la brasa, algo acá. Entonces, la grasita le da esa característica a esa leche. ¿no? Esa leche chocolatada Así y la que es. gusta porque emulsiona y el chocolate sale hacia arriba y calientito acá, porque frío, no sé si has consumido o de repente has consumido la leche chocolatada fría, cambia el sabor, cambia las características y ya no es tan rica como está cuando es caliente. La Así diferencia es. el producto que me mencionas, al ser a base de algarrobo, puede cambiar esa perspectiva, ¿no? Que se pueda consumir tanto caliente como pueda consumirse un poco frío, ¿no? Así, tal cual como lo comentas. Y ahora que estamos ingresando al tema de las maquinarias, equipos, ¿qué se podría requerir o necesitar para para la fabricación de esta nuestra bebida saludable? ¿Qué sugerencias nos podrías indicar, ¿no? Al respecto? Ya sea para el mantenimiento, seguridad, equipos y maquinarias para este proceso de transformación de este producto novedoso. A ver, a ver si que te capté la idea, si no me la vuelves a captar, ¿ok? ¿Ya? A ver, digamos, para que los elementos, las maquinarias puedan estar en buenas condiciones, para la elaboración, Así es, sí. Es el proceso ya de la elaboración. Ello es. ok. Dentro del proceso de elaboración, obviamente tienes que tener, como te decía, mucho va a influir el tema de controles, ¿no? Dentro de un proceso productivo, para que se pueda tener un producto de calidad, ¿no? Ahora hablemos también del tema de seguridad alimentaria, ¿no? Para el consumidor y seguridad, básicamente para los trabajadores es necesario controles. Dentro de esos controles sí está la limpieza constante de los equipos, el mantenimiento constante de los equipos, el tipo de material que se van a emplear
para la fabricación o elaboración. Normalmente ahora en la en la industria alimentaria, casi todo lo que se utiliza es, o tiene la connotación de grado alimentario, Ya, desde las grasas lubricantes con las cuales se funcionan estos equipos tienen que tener una grasa de grado alimentario. No es una grasa, digamos, como una grasa mecánica a la cual le colocas a tu vehículo o le colocas a la pieza mecánica y ya está. Si fabricas alimentos, la grasa tiene que ser de grado alimentario. ¿Por qué? Esto ya va por un tema de normativas, tanto ya, internacionales como nacionales. Es que por A o B motivos, el mecánico, ¿no? O la persona que está reparando el equipo, de casualidad, se le cae una botella de lubricante o algo al producto, ya lo contaminó. Imagínate que estés, digamos, produciendo volúmenes. así es. Vas a tener que adaptar esa cantidad de volúmenes y genera costos, pérdidas, ¿no? Mermas. Entonces, eso no puede hacerse. Al ser una grasa de grado alimentario, si por algún motivo se contamina el producto, sí, se puede separar el producto, ¿no? Como un producto no conforme, pero va a pasar Ya, un control. Producto no conforme, ¿no? Hay producto conforme, producto no conforme, está dentro del área de calidad. Ese producto no conforme se separa de la línea, no es que se descarta del todo, se separa de la línea, el proceso continúa. Continúa y vienen los controles internos, sobre todo control de calidad, hace los análisis respectivos y verifica si es que este producto no conforme está alterado totalmente. Si este producto está alterado totalmente, obviamente se está. Pero si este producto entra dentro de la connotación de, digamos, de parámetros permitidos, vuelve la línea como punto, ¿no? muy bien, muy bien. Esa es la importancia de poder tener un buen mantenimiento, una buena limpieza de equipos, Así controles es. adecuados, ¿no? Aceros As- inoxidables normalmente se emplean ahora porque son mucho más fáciles de limpiar, no capta mucho óxido de tal forma de que no altere el producto. Porque, vamos, imagínense que hagan la preparación en una mesa metálica, sin ningún problema, y se empieza a oxidar, va a contaminar el producto, ¿no? Así O es. plástico, que normalmente tenemos mesas de plástico, o incluso mesas de losa extensas, sin ranuras, ¿no? Mesas de piedra, donde normalmente son mucho más fáciles de limpiar, pero los costos son mucho más altos, ¿no? Así es. Sí, justo habías mencionado las mesas de loza. Entonces, ¿qué Entonces, tipo de eso de otras ahí más? Disculpa. no, entonces, como te decía, eso de ahí es lo más importante, ¿no? El tipo de Ya, materiales, dónde vas a fabricar, con tipo de características de cada material, e incluso influye mucho el ambiente donde vas a trabajar. No es lo mismo que fabriques un producto, por ejemplo, en Lima, y que de ya, repente lo lleves a fabricar a, digamos, a Nazca, por ejemplo, que va a influir las condiciones climáticas, muy bien. ¿no? La humedad, la temperatura, el frío, ¿no? La cantidad de contaminación en el ambiente, Ya, ¿no? Luego tienes que tomar en consideración justamente para esto, y esto ya lo mandan las normas sanitarias peruanas, es que, digamos, digamos las instalaciones de los ambientes, sobre todo, no solamente equipos, sino las instalaciones propiamente, las estructuras, tienen que ya, guardar, de acuerdo a la normativa, una característica de pintura claras, por ejemplo, de no lo, digamos, los bordes de las instalaciones no necesariamente tienen que ser, sobre todo del piso, ya. digamos, eh, los cuadrados, sino pisos redondeados, semibordeados, que implique que no se, digamos, no se quede el hongo, ¿no? Y que sea mucho más fácil de limpiar. Muy bien, así es, así es. En realidad, como ya estamos ya
dialogando sobre el tema de los puntos. Claramente ellos serían los puntos críticos de control, ¿no? Según el sistema HACCP. Realmente, ¿cuáles serían ellos en base a nuestro producto? A ver, todavía no tengo exactamente, como me indicas, digamos, más mencionada la salida, pero en base a la experiencia que puedo hacer, porque todavía no hemos mencionado cómo va a ser el proceso productivo, ¿Ya? eh, digamos, lo que te puedo orientar ahí más o menos, cuáles serían los puntos críticos de control, que bueno, dentro del análisis de datos, normalmente lo que puede influir, por ejemplo, sería la temperatura. Por La ejemplo, temperatura. cuando nosotros bueno, y en base a la experiencia, pues digo, aquí me va a ayudar mucho el haber participado, el haber estado dentro de la empresa donde fabricábamos harina, obviamente harina de pescado, ¿no? Pero uno de los puntos críticos de control es la materia prima, ¿no? Muy La bien. materia prima es un punto crítico, porque si la materia, llamemos harina, pero si la harina tiene una característica, un porcentaje de humedad, un porcentaje, digamos, digamos, de sabor, etcétera. Entonces, si por algún motivo tu materia prima que viene de forma distinta, un proveedor distinto que cambió, digamos, el color, que cambió, digamos, o que tiene mayor porcentaje de humedad, va a influir mucho en el producto final, ¿no? Y el otro punto crítico de control sería, por ejemplo, eh, de repente, para que puedas preparar, juntar las harinas, bueno, la cantidad de, por ejemplo, de grasa que pueda contener, ¿no? ¿Ya? Hacer la mezcla, hacer el producto y después llevarlo a una especie de una cocción, sería la cocción. Sería, ¿no? ¿No? Muy bien, muy bien. Muy bien. Y con respecto, mira, ya está, que estamos acá más que todo dialogando con respecto a lo que es en temas del proceso. Cuando yo tenga ya mi público objetivo, ya en las cantidades, ya de hacer ya la programación de compras, ¿qué tú nos podrías recomendar en los primeros años de operación cuando ya tenga ya mi programación de compras, de acuerdo a la programación de tu producción del producto en sí? A ver, por lo que puedo captar ahí es, eh, estás relacionando tu cantidad de compra Así es, con tu con cantidad. producción. Ok. Bueno, ahí va a depender mucho de tu capacidad de producción. Va a depender mucho de la capacidad de producción que puedas tener. ¿Por qué? Porque, digamos, eh, si tus clientes van en aumento, si vas consiguiendo más clientes, ¿no? Mucho más demanda, tu producción va a tener que aumentar, ¿no? Vas a tener acá y ahí vas a tener que entrar a tallar con los proveedores si están en la capacidad de brindarte una mayor cantidad de materias primas para que puedas procesar, ¿no? Ya. Ahora, va a depender mucho de la capacidad también de entrega. Pueda que produzcas muy bien, pueda que tengas una muy buena demanda, pero digamos, con qué rapidez vas a entregar los productos. Ah, muy bien, Porque excelente. el cliente te puede decir, ¿sabes qué? Henry, yo deseo este, 3 cajas de tableta para, para el miércoles. Estamos día sábado, pero de repente eh, otro cliente te pidió 10 cajas de tabletas para el día martes. Entonces Ya. tú estás trabajando y el otro cliente, pues, no sé, se le ocurrió el día miércoles, ¿no? Como te digo, 5 cajas o 3 cajas más y tú solamente estás por algún motivo explicando no 10 que te pidió el cliente, sino 11. Entonces Ya. tienes que aumentar inmediatamente tu producción para poder trabajar y fabricar las 3 o 5 cajas más que te pide el cliente. Tenías una o dos de sobra, pero te van a faltar 2 o 3. Ahí Así tiene es. mucho que ver tu capacidad, como te digo, de producción y tu capacidad de distribución también. Ah, excelente. ¿Y en qué año operativo se podría aplicar una ISO, Gabriel? ¿Y qué ventajas y desventajas podría obtener de ello? Mira,
A ver, si vamos a entrar a tallar sobre las ISOs, una planta en realidad puede nacer implementando los sistemas de gestión desde de la ISO, ¿no? Ahora, que puedas certificar como ISO, eso ya va a depender de qué tanto has implementado tu sistema de gestión. Ya, Por decir, quiero colocar un negocio hoy día y quiero, digamos, atenderlo, pero que mi negocio desde el día uno empiece a trabajar y empiece a funcionar. Es más, a atender al cliente, si quisiera colocar una tienda pequeña, atender al cliente de acuerdo a como me lo indica la ISO 9001. ah, muy bien. Lo voy a poder hacer. Tiene una estructura general para cualquier tipo de negocio y lo voy a poder. Ya, Ahora, que yo pueda tener una certificación de ISO, no la voy a poder tener desde el primer día, ¿no? Salvo que yo venga elaborando o ya implementando todo un proceso, todo, desde hace mucho tiempo atrás, antes de darle inicio al negocio. Si yo ya le doy inicio al negocio, acá, y solicito una auditoría de certificación, me van a dar la auditoría de certificación y nazco ya desde el día uno con mi cartoncito de certificación. Pero como empresa, puedes desde el día uno ya, alinearte a las estructuras de cada ISO. Si yo quiero trabajar con las tres normas, la ISO 14001, la ISO 9001 y ahora la ISO 45001 por la que la voz quedó desestimada, ya. eh, eh, entonces, puedo alinear, puedo empezar desde acá sin descuidar, eso sí, o sea, recordemos que las ISO son normas internacionales, o sea, son normas generales que aplican a cualquier negocio, en Perú, en Ecuador, Bolivia, Ya, Chile, China, Brasil, Finlandia, a donde sea, ¿no? Cualquier negocio va a poder alinear, pero no descuidemos de que nuestro negocio tiene que alinearse al, digamos, al tema de la ley peruana. Entonces, desde ya, ¿cómo te puedes alinear a la ISO? Tu política. La ya, política de la empresa nace con una política. Esa política engloba las tres, bueno, básicamente las tres normas que se usan dentro del tema de alimentos o de muchas empresas: es calidad, seguridad y medio ambiente. Son las tres. ya. ¿Quieres nacer con esas? Naces con esas. Que te certifiques de aquí a un año, 2 años, no hay ningún problema. Si tú ya has tomado tiempo atrás de linear y has pedido certificación, vienen, te hacen la auditoría, certifican internamente y naces para el público con tu certificación. Ahí no vas a tener ningún problema. Excelente, ¿No? Gabriel. Y bueno, ahora La que ya ley estamos peruana ya, habla de medio ambiente. así es, muy bien, muy bien. Ahora, Gemma, que ya estamos ya culminando con la entrevista, ¿qué tú nos podrías recomendar de forma general para poder nosotros impulsar ya desde el día uno, ¿no? Porque entendemos que el consumo de la algarroba se requiere mucha promocionar, publicitar, entre otros, para que así el consumidor final obtenga y lo consuma. ¿Ya? ¿Qué nos podrías indicar de ello, de este público limeño? Eh, a ver, el público limeño, eh, digamos, es un poco, bueno, en realidad nosotros peruanos somos bien exquisitos con digamos, nuestro paladar, ¿no? Normalmente los peruanos, por eso dicen que la comida peruana de repente es una de las mejores del mundo, en todo, en tabletas, en dulces, en lo que sea, somos acá. Pero ¿qué sucede? Nuestro paladar justamente, al ser muy diverso, también es muy exclusivo, ¿no? Por ejemplo, lo que normalmente como seres humanos tenemos es que si algo nos ingresa por la vista, por el olfato o por el gusto y en primera no nos agrada,
lo dejamos de consumir, ¿no? Entendemos. Entonces, tenemos, la mayoría de personas tienen una connotación. Lo oscuro no se consume mucho. Ya. Oscuro casi no se consume mucho. Salvo las barras dulces de cacao que se venden o ¿no? De, ¿no? Las barras que son, por ejemplo, el Sublime acá porque son dulces, ¿no? Así es. Son dulces acá. Pero después, eh, bueno, la Coca-Cola, las bebidas acá, ¿no? Pero después, digamos, hay productos, por ejemplo, si tú a una persona le das pescado mm, que tiene una pulpa oscura, no se consume. Si tú le das a una persona el pollo, pero de repente justamente la sangrecita se pegó y se puso oscura, esa parte se deja, ¿no? Ya, así Este, es. entonces, ¿qué va a pasar ahí? Cuando trabajes el tema del consumo del limeño, es que este tipo de productos alternativos, que son productos alternativos, las de garrobina, no tradicionales incluso, ¿no? Porque son no tradicionales, ¿qué puede hacerse? Normalmente son productos que el algarrobo tiene una buena cantidad de azúcar, tiene una buena cantidad de propiedades que pueden ser incluso antimicóticas, antidigestivas, pueden ser digestivas, pueden ser antibacteriales, pueden ayudar, ¿no? Pues tienen vitaminas, tienen minerales, pero el Así público es. no lo sabe. Simplemente lo consume porque por sabor. Entonces ahí hay algo que gana, algo que ya ganaron, que es dulce y es rico. Pero el algarrobo tiene una característica, digamos, muy propia, que cuando no lo consume, eh, digamos, dentro de todo el paladar que tenemos, deja un gustito medio amargo. Entonces, ese gustito puede ser que al público limeño, o no, si es que lo vas a enfocar solo en Lima, el segmento primero, Así es. tienes que tener bastante cuidado, ¿no? De cuidar. ¿Por qué? Porque ese saborcito amargo, cuando lo sometan a temperatura, y hay una recomendación más, que investiguen mucho la composición del algarrobo como tal, ¿no? ¿Por Ya. qué? Porque dentro de los productos alimenticios, o los productos alimentarios, es- tienen una característica, que cuando los sometemos a temperaturas, por ejemplo, eh, pierden algunas propiedades y se intensifican algunas, como por ejemplo, eh, no hay muchos productos de cítricos, ¿no? Ahora barra acá, salvo que sean artificiales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando se somete la naranja, el cítrico a temperaturas, cambia y se vuelve más amargo, ya no es tan dulce y ya no es tan refrescante, ¿no? Por ciertas propiedades que tiene. Así Porque es. a altas temperaturas se eleva, se pierde, pero se degrada, ese se oxida, ¿no? En contacto con el oxígeno. No, lo mismo que Entiendo. los, ¿no? El plátano, por ejemplo. El plátano es muy rico acá. Pero cuando alguien ve el plátano, lo deja, lo abre y lo estás consumiendo, de repente te vas a hacer una tarea y al regresas los 10 minutos y está oscuro, tú dices ya se malogró y ya no lo comes. Entonces, esas propiedades son que tienen, digamos, que poder investigarlas para que el consumidor final les pueda agradar, ¿no? O al momento que sufre la transformación durante todo el proceso, no puede alterar ese sabor que tiene. Entiendo, muy bien, Chema, con toda esa referencia que nos comentas, Gabriel, en sí. Eso sí nos va a aportar mucho en el proceso de la transformación para poder tenerlo en cuenta a la hora de poder elaborar el diagrama de flujo de cómo se produce, ¿no? Ello, ¿no? De cómo es el primer paso, las recomendaciones, los pros y contras a la hora de poder hacerlo, ¿no? Y claramente sobre la recomendación sobre el envase, ¿no? También tenerlo en cuenta, además que usualmente se utiliza, ¿no? Este material metálico para que así se puede tener mayor conservación y que a la hora cuando esté en una temperatura alta, ya sea por clima o ya sea por dentro de una caja o dentro de un transporte, no se pueda deteriorar, ¿no? Y se puede conservar. Realmente ello ya lo vamos a tener en cuenta aquí con mi equipo de trabajo para poderlo tener un plan de acción. En el momento de ahora, nuestro proyecto estamos ya iniciándolo y ya con tus sugerencias vamos ya a poder implementarlo
en base a tus palabras y también de nuestras propias recomendaciones que nos pueden indicar nuestro asesor y equipo de trabajo para que así poder compactarlo y que nuestro producto sea aceptado hacia el consumidor. Así es, ¿no? Y bueno, claramente nos gusta mucho que nos hayas comentado esto, Gabriel. En sí, yo espero muy bien, Gemma, que en las próximas entrevistas tuyas, claramente, para que nos puedan indicarnos cuando ya tengamos el público, tú mismo ahí nos puedas indicar qué recomendaciones nos podrías indicar respecto a ello, ¿no? Con respecto al proceso, a la programación de compras y el proceso de producción, ¿así es? Así es, Gabriel, ¿no? Y bueno, claramente, Gabriel, Claro, no, me da no, mucho. encantado, encantado de apoyarlos, encantado de ayudarlos. Eh, siempre va a haber algo, digamos, algo que a cualquiera de nosotros se nos puede escapar, ¿no? Y siempre se necesita a veces de una opinión tercera, ¿no? Para poder, digamos, captar aquello que se nos escapó. Así es, listo, Gabriel. Un gusto hablar contigo en esta parte de mi ocasión. Bueno, ya estamos ya conversando aquí más adelante para poder recibir también de tus asesoramientos, no sé el caso, ¿ya? Listo, Gabriel. Un gusto. Gracias. Que tenga muy buenos días. Claro, Henry, no hay ningún problema. Listo. Nos vemos, un gusto, nuevamente.